Conoce la única computadora orgánica del mundo. Neuroespacio presenta. Buenos días, bienvenidos, qué bueno que están con nosotros. El tema de hoy es violencia y cerebro. Yo soy la doctora Sandra Yadeón, soy psiquiatra y tengo el gusto de presentarles a mis compañeros. El doctor Enrique Cárdenas, neurólogo. Bienvenido, Enrique. Gracias, Sandra, buenos días compañeros. Buenos días. El doctor Carlos Caballero, psiquiatra. Hola, bienvenido, buenos días, Carlos. Sandra, muy buenos días a todos. El doctor Jaime Aguilar, psiquiatra. Bienvenido, Jaime. Muchas gracias, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Bueno, el tema es complicado y muy interesante. Vamos a empezar con unas definiciones. ¿Con cuál podríamos empezar, Enrique? Yo creo que hay que hacer una distinción entre enojo, agresividad o agresión y violencia. El enojo es una emoción normal que todos tenemos y que puede llegar a tener diferentes grados, hasta llegar a la ira. Cuando uno llega a la ira es cuando empieza la agresión. Y la agresión no necesariamente tiene una connotación negativa. Hay tres tipos de agresión. Una es la adaptativa, que es aquella en la que el ser humano está en peligro y agrede a alguien más para salvar su integridad física. La otra es la que se llama instrumental, y esa básicamente se ve en los deportistas, ¿no? En las que se les pide agresividad y no tiene como fin primario dañar a otra persona, que es la definición de agresión, ¿no? Dañar a alguien más, sino el daño que se produce a otra persona es por es de forma indirecta, ¿no? Un futbolista que se barre con fuerza desmedida y le suena un compañero. Y por último, la agresividad hostil o la agresividad reactiva, que es lo mismo que la violencia. Y la violencia es básicamente ejercer fuerza física para dañar intencionalmente a alguien, para matarla inclusive, o también el uso del poder para tener problemas con los derechos de las otras personas, no respetarlos, tanto en su integridad como en su sensibilidad, ¿no? Uh-huh. Gracias, Enrique. Carlos, ¿tú qué definición nos darías? Básicamente es muy parecida la definición de la Organización Mundial de la Salud, como el doctor Cárdenas menciona. Tiene que ser una conducta, o sea, sí es muy importante hacer esta diferencia entre la conducta violenta y entre la emoción de la ira y la emoción del enojo. Ya cuando existe esta conducta que está dirigida y que es voluntaria aparte y es premeditada para causar un daño, ya estamos hablando ahí de violencia. Ahora, hay muchos tipos de violencia y hablar de todos los tipos de violencia nos tomaría muchísimo tiempo. Se le puede clasificar, por ejemplo, hacia quién va dirigida la violencia, que en grandes rasgos puede ser hacia uno mismo, que entonces hablaríamos de las autolesiones, hablaríamos de incluso el suicidio. La violencia dirigida hacia otra persona, donde ya puede haber en su máxima expresión el homicidio, pero también se puede hacer hacia una comunidad, también puede hacerse hacia un grupo racial, o incluso puede ocurrir entre naciones, o incluso en términos muchos más amplios de violencia, incluso entre rivales económicos. Básicamente con esa definición me quedaría haciendo énfasis en que tiene que ser una conducta que cause daño, ya sea a nivel psicológico, emocional, físico, con la intención de destruir a otro. Ok, ahí podríamos empezar a hablar de maltrato, ¿no? Desde ahí. Ok. Jaime, ¿tú qué definición nos podrías dar? Yo estoy completamente de acuerdo con lo que han mencionado tanto el doctor Cárdenas como el doctor Caballero, y considero también que la violencia, tratando de irlo entendiendo y procesando,
proviene del hecho de ser violento o de violentar. Y esto va en relación, puede ser en realidad solo en cuanto al poder, podría no ser física la violencia, podría ser psicológica, podría ser emocional, psicológica, emocional. Y hoy día estamos viendo también no solo la elaboración de este proceso de violencia en lo físico, en lo psicológico, sino también, ejemplo, en lo económico, en lo laboral, evidentemente en lo académico también, entendiendo que de cada uno de estos también pueden irse generando algunas otras divisiones. Hoy día también se vuelve sumamente importante hablar acerca de la violencia de género o la violencia que en general uno va entendiendo a consecuencia de las jerarquías, ¿no? De los maestros hacia los alumnos o del padre hacia los hijos. Entonces, sí creo que se vuelve muy importante que la violencia genera una situación muy complicada. Por una parte pensaría que esta situación podría estar un poco en relación a la intensidad, como se mencionaba antes. Claro que la conducta, el sentimiento de enojo, pues es un sentimiento que todos podemos experimentar, pero no todos alcanzamos la ira, ni no todos alcanzamos la agresión, bien sea física o psicológica, económica. Termina siendo un componente, por supuesto, voluntario, un componente donde cada uno de nosotros se permite desempeñar una acción que termina agrediendo al otro. Pero como podremos hablar a lo largo de esta reunión, pues también hay conductas violentas que también son involuntarias, ¿no? Claro, Gracias. claro. A mí me gustaría decir que en toda conducta violenta se excluyen valores como la autonomía, la dignidad, la igualdad, la libertad y el respeto. Pero bueno, para continuar entendiendo por qué se elige una conducta agresiva cuando se pudieran elegir otras maneras de responder, les hemos preparado un video. Vamos a verlo juntos. Por favor, adelante. Creo que el video nos puede decir muchas cosas. ¿Con qué te gustaría comentar, Carlos?
Bueno, el video, tomándolo con sus reservas porque es una caricaturización del problema, me parece que está tratando de abordar o de explicarnos la violencia, pero desde un punto de vista sociológico. Es lo que algunos lo conocen como la escalera de la violencia o el círculo de la violencia. Tratan de explicarnos de que tratan de apuntar un riesgo y un factor. ¿A qué me refiero? Si hay pocas cosas que pueden predecir quién en el futuro va a ser una persona violenta, es que de niño, que en la infancia haya padecido violencia. Cuando de manera ya muchos años después una persona se ve involucrada en un acto violento, sobre todo aquellos los que cometen un acto violento y llegan incluso a tener consecuencias legales, cuando se investiga en su pasado, cuando se les pregunta en su pasado qué fue lo que le ocurrió, muy frecuentemente, consistentemente, se encuentra que de pequeño sufrió violencia. Entonces, lo que nos trata de explicar este video es de que de alguna manera la violencia es un fenómeno como conducta aprendida, o sea, todos somos capaces desde chiquitos, tanto de tener emociones de amor como emociones de odio, está dentro de nuestra naturaleza, pero es un error creer que la violencia es un fenómeno universal, o que todos estamos expuestos a generar violencia. ¿Estamos en riesgo? Sí, pero de la misma manera en la que un niño con esta capacidad innata de expresar amor puede o no puede aprender las maneras de expresar su amor hacia las personas o quedarse restringido, también un niño con esa capacidad de odiar y de tener ira puede o no puede desarrollar la conducta de violencia. Enfocándome, por ejemplo, en la parte de que el niño es reprendido por el adolescente y lo agita, que esa es como una de las formas violentas físicas más frecuentes entre los niños de 0 a 4 años, la agitación de la cabeza. Este niño de alguna manera aprende que expresar ese tipo de contacto tan agresivo y tan violento es tolerable, muy entre comillas. Y a la larga lo que nos dice este video es de que cuando este niño crece, aprende que es una manera viable y es una manera desgraciadamente útil para él de expresar su ira, en vez de hablarlo, en vez de poner su punto, en vez de verbalizarlo, se va inmediatamente en la violencia. Es lo que le llaman el modelo de la crianza, y es hacia donde muchas intervenciones sociológicas tratan de cortar esta cadena para aquellas personas que son víctimas de la violencia, ayudarles a metabolizar este dolor de haber sufrido violencia y por un lado, y por el otro, evitar que a futuro se conviertan en personas violentas. Así es, sobre todo empezando de abajo hacia arriba, que eso es algo muy importante en el video. ¿Tú qué comentarías del video, Jaime? Me parece una muy buena representación de cómo no podemos necesariamente ubicar quién comenzó, pero sí podemos ubicar quién se lo generó a quién, ¿no? Tendríamos finalmente que suponer o asumir que al primer individuo adulto que se muestra en esta representación, pues también lo violentaron, ¿no? No quiere decir esto que alguien lo provocó, no, sino que a él también le generaron violencia, o también sufrió, o también padeció la violencia. Lamentablemente creo que muchas de las cosas que se evidencian en este video son cosas de lo cotidiano que malamente todos vamos identificando, vamos percibiendo. Y en la historia de cada uno de nosotros pueden existir eventos donde nosotros lo vivimos, lo experimentamos, donde nosotros a lo mejor lo provocamos, generamos la violencia hacia alguien, porque puede ser sacudirlo, puede ser golpear, como se ve en la evolución de ese niño cuando empieza a ser mayor, o puede ser pellizcar, puede ser sapear, puede ser muchos otros eventos. Hablando solo del aspecto físico, podría ser en relación a los insultos, demeritar a las personas, maltratarlos, que bien pueden ser parte de nuestra familia o pueden ser
personas que trabajen con nosotros o que en teoría trabajen para nosotros, ¿no? Hoy día creo que se hace muy evidente cómo hay un problema social muy importante a consecuencia de cómo la violencia pues ha permeado sin lugar a dudas en todos nosotros, aun cuando nosotros no desearíamos que cada uno de nosotros nos hubiera generado eso, ¿no? El maltrato a las autoridades, el no respeto, que creo que ese es, en mi opinión, el punto cardinal. Ya lo expresabas, Sandra, acerca de pues el faltarle respeto al otro, y en este caso en nuestro país lamentablemente la falta de respeto a la policía es descomunal, la falta de respeto a la autoridad, la falta de respeto a los maestros, la falta de respeto a las personas que en teoría están trabajando para nosotros, pues favorece que, por supuesto, esto vaya creciendo y que generemos lamentablemente una conducta de normalización. Ya es común, ¿no? Y habría que hacer esta diferenciación. Yo creo que se ha vuelto malamente, se ha vuelto común, pero sigue sin ser normal, pese a que muchos de nosotros terminemos entendiendo como que, bueno, si ya todos lo hacen, pues ya es normal. No, no es normal. Sigue siendo común o va a seguir siendo común, pero sigue sin ser normal. Claro. ¿Tú qué dirías, Enrique? Bueno, este video, ya no ahondaré más en lo que han comentado, este video trata un aspecto de medioambiental, vamos a llamarle así. La violencia tiene muchas causas, no nada más es el medio ambiente. Y aquí viene la discusión eterna. ¿Esto es algo que es genético? ¿Es algo que es adquirido? ¿Que ya naces con ello? ¿O es un producto medioambiental? Y nadie se ha puesto de acuerdo, todas las publicaciones que hay son verdaderamente o toman un lado o toman otro lado. Y la realidad es que hay un componente también genético. Eso es indudable. Y hay cuerpo científico de evidencias que así lo demuestran. Por ejemplo, aquí nada más todo mundo lleva esta escalera de la violencia, pero ¿por qué? La esposa imita o la pareja imita o se desquita con el adolescente. No necesariamente eso sucede, ¿no? En algún punto termina, pero el punto es válido, ¿no? Hay influencias sociológicas, hay influencias, aquí digo, para abordar bien este tema, pues hacen falta otro tipo de disciplinas, ¿no? Yo me dedicaré más adelante, hablaremos acerca de la neurobiología de la violencia, que es parte de este compuesto. No, tienes mucha razón. Sin lugar a dudas, para que se dé una conducta violenta, tienen que darse una serie de factores, ¿no? Los factores biológicos, genéticos, ambientales. En el video es interesante, bueno, una de las razones que lo pusimos, la crianza, creo que es importante, que bueno, como psiquiatras nos interesa mucho también como neurólogos, la parte de la biología es importante porque en esta parte del círculo podemos tocar muchos puntos que a mí me interesa que pongamos sobre la mesa. En el video a mí también me interesa resaltar, por ejemplo, tú lo dices bien, no siempre se da, pero sí es un círculo que se repite. ¿Cómo romperlo? Yo preguntaría aquí, porque en el video también podemos hablar de la violencia en el adolescente, ¿no? Que ese es un punto. Tú dices, no siempre va la madre contra la violencia en el adolescente, pero ¿por qué? Yo preguntaría, ¿por qué se da en ocasiones la violencia en el adolescente? ¿Tú qué dirías, Carlos? ¿Qué factores intervienen? Hay muchos factores. A lo mejor como médicos nos toca primero pues empezar a descartar como los factores médicos y los factores psiquiátricos para determinar el origen de la violencia en un paciente.
Acá yo me inclino un poquito más hacia los factores sociales, porque a lo mejor adelantándonos un poquito, pero sobre los temas de la violencia, de los orígenes cerebrales de la violencia, no sé qué tanto sustento biológico haya, o sea, todos somos capaces de hacerlo. Pero, por ejemplo, en un adolescente, que son los estudios que se han hecho en Estados Unidos, sobre todo, por ejemplo, en las escuelas de los estados donde hay más violencia, dicen, ¿cuáles son nuestros adolescentes en riesgo? Factor número 1, si en casa hay violencia, ese es un factor de riesgo muy importante. Si el adolescente ha sido testigo de violencia verbal, es uno, pero también puede ser violencia física, violencia fisiológica, psicológica, y una que se nos olvida mucho, que es la violencia silente. ¿Cuál es esta? La violencia en donde hay una negligencia, hay una omisión. O sea, al adolescente cuando era niño no se le hacía caso, ¿no? El niño no se sintió lo suficientemente espejeado o atendido como para en sus necesidades emocionales. A veces, desgraciadamente, en nuestra vida cotidiana la mamá trabaja, el papá también trabaja, la niñera es el iPad. Entonces, esto también puede entrar dentro de la clasificación de la violencia. O, por ejemplo, violencia en los primeros estadios de la escuela, en el kinder, en el maternal o en el preprimaria. Ese niño que se sintió excluido, la exclusión también es una forma de violencia. Entonces, a esos niños los empiezan a clasificar en riesgos. ¿Qué otros riesgos? Si en Estados Unidos, por ejemplo, viven en un estado donde hay acceso a armas, ese es un factor de riesgo. Si en casa hay un arma, ese es otro factor de riesgo, y esto es muy interesante. Por ejemplo, hicieron un estudio. Aquellas personas que tienen un arma en casa en Estados Unidos tienen 4 veces mayor riesgo de cometer un acto violento, pero también de sufrirlo. Y aquellos estados donde ya se permite el open carry, o sea, ya cargar el arma y andar en la calle, que aquí con tu arma, como muy al estilo sheriff del medio oeste, esas son las personas que están todavía en mayor riesgo, tanto de sufrir un acto de violencia como de cometerlo. ¿Por qué? Al parecer les da una falsa sensación de seguridad. Entonces, es muy probable que un adolescente con estas características ande caminando por lugares muy peligrosos o se meta en una situación violenta, y en vez de desescalar la violencia, que es lo ideal, fácilmente pase a escalarla y entonces haya un tiroteo. Otro, si hay un consumo de drogas, sobre todo alcohol, cocaína y fenciclidina, que esa no nos llega aquí mucho a México, si hay cualquiera de esas también es otro factor de riesgo. Y en Estados Unidos también toman otro factor. Si el adolescente pertenece a una minoría racial o pertenece a una pandilla, entonces ese es otro factor de riesgo que consideran para hacer intervenciones tempranas para evitar desencadenar la violencia. Y aquí ya es un poquito como problemático, porque en Estados Unidos hay muy buenas esquemas de tratamiento para la prevención de violencia, pero al mismo tiempo, de manera contrastante, permiten muy fácilmente el acceso a la violencia a través de armas y el acceso a la violencia a través de imágenes del cine principalmente. Los medios de comunicación, que ahorita entraríamos a ese tema, pero bueno, ¿querías decir algo, Jaime? Muy útil esto que has comentado, Carlos. Yo creo que por supuesto, es un tema de reflexión importante. Ojalá algunos hayan visto un documental hecho por un periodista norteamericano, Michael Moore, donde va hablando acerca de esta gran pregunta de por qué en Estados Unidos son tan violentos, ¿no? O sea, ¿por qué hace eso? Y de manera inicial, tal vez la propuesta básica en la pregunta y en la respuesta va desglosando que puede ser por la cantidad de armas que adquiere proporcionalmente. Sin embargo, interesantemente, en Canadá, adquieren más armas que en Estados Unidos. Las personas tienen un mayor porcentaje de armas que en Estados Unidos, pero no son tan violentos. Y ahí se me asemeja un poco como lo que pasa entre nosotros y Estados Unidos, ¿no? Vamos por la frontera, se me ocurre Tijuana, y vemos Tijuana
pues poco grata visualmente, muy deteriorada, y pasa uno la frontera y San Diego está precioso, ¿no? Y los mismos mexicanos no tiramos basura. ¿En qué momento las personas cambian el chip de pasar de un lugar a otro? Y parecería que pasa exactamente lo mismo entre Estados Unidos y Canadá en relación a la violencia. Entonces, eso es algo biológico. En ese caso creo que pues no podríamos identificarlo de esa manera. Creo que termina generando más un proceso de entendimiento en relación a qué tanto se permite, qué tanto se puede hacer, ¿no? Qué tanto, lo pienso un poco en México, qué consecuencias va a tener, ¿no? Hoy día, lamentablemente, todos, por lo que está pasando en nuestro país, pues pensamos que todos quisiéramos que todo aquel que cometa un acto violento pues tenga una consecuencia, pero quienes cometen los actos violentos se sienten muy a gusto porque saben que no los van a capturar, solo escasamente capturan a algunos, luego encierran a pocos y luego se nos fugan otros, ¿no? Entonces, por supuesto que esto, y luego las personas se alegran de que se fugue, ¿no? Le festejan. En Sinaloa hicieron una misa para dar gracias de que el Chapo por fin había salido del altiplano, ¿no? ¿Cómo lo vamos entendiendo? ¿Qué perspectiva vamos mostrando ante todo ello? Entonces, sí creo que es muy importante, por supuesto, que el que yo tenga un arma me da una confianza falsa, y el que tenga muchas más armas, pues no debiera generar normalmente eso. La duda es, bueno, ¿y para qué tendrías muchas armas? ¿Para qué tendrías un arma? ¿Para qué tendrías muchas, no? Entonces, creo que todo este proceso se ha venido complicando, y tanto se ha venido complicando socialmente, psicológicamente, como biológicamente, ¿no? En las películas no dejan de salir, o en los medios de comunicación, no dejan de salir procesos donde alguien comete algún acto violento y en las cortes de Estados Unidos terminan argumentando locura, ¿no? Terminan argumentando que no estaba en sí, y el problema es que la gente lo cree, ¿no? La gente considera eso, y pues entonces yo creo que eso va permeando también nuestra información, nuestro conocimiento o nuestro pensar. Bueno, es interesante, pero bueno, si volvemos al video, en la casa se cometen delitos, o sea, desde el papá que le grita a la mamá, eso es violencia y eso es delito porque es maltrato de género a la mujer, y la mujer lo tolera. La mamá maltrata al adolescente y eso es un delito, eso es maltrato al adolescente y se tolera en la casa. El adolescente que maltrata al niño es maltrato infantil y se tolera. Y ya bueno, el niño que acaba maltratando al animal, al perrito, eso no está tipificado en México como delito, pero eso también está mal y se tolera. Tú te vas a San Diego, pero bueno, eso pasa en todas claro. las casas, en muchas casas. Yo diría, bueno, ¿eso por qué se tolera? ¿Por qué se silencia? ¿Por qué esa violencia es permitida? Así se crece en muchas casas. Yo creo que eso es muy interesante. ¿Por qué eso pasa? ¿Por qué se da así la crianza? Se crece con violencia, con maltrato en muchísimos lugares. ¿Por qué si no se habla y se va creciendo de esa manera? En fin, hay muchas cosas. Yo diría, hay muchos tipos de maltrato. ¿Cuáles podríamos hablar? Por ejemplo, de la violencia de género. Yo creo que muchas veces la víctima no sabe que está siendo víctima de maltrato. En el momento actual vemos, por ejemplo, parejas. A mí me gustaría comentar en el momento actual el novio que toma el celular de la pareja y empieza a revisar sus mensajes, sus mails, y la novia se deja. Eso es o maltrato. al revés. Bueno,
Aquí estoy con 3 hombres, pero bueno. No está en el Museo de Arte Moderno, está en tu cerebro. Neuroespacio presentó